Hola, buenas tardes. Estamos en Razones para Hablar, Hechos para Debatir. Este es un programa de periodistas para toda la gente que nos ve a través del Facebook, donde llevamos a cabo esta transmisión. Y hoy, bueno, tenemos un programa muy bueno. Yo soy Enrique Gasga y ahorita presento a mis compañeros y tenemos una invitada especial este día que se encuentra en el estudio con nosotros. Es la consejera electoral Yedith Martínez Pinillo, si lo pronuncia bien. Es correcto, así es, Yedith Martínez Pinillo. Y usted trabaja en el ITE. Así es, consejera electoral en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Pues muchas gracias, bienvenida. El tema de hoy es la duración de las campañas y si alguien se beneficia con lo que duran estas campañas, ya sean al Senado, que hoy tenemos candidatos al Senado, a diputaciones federales, a diputaciones locales, a presidencias municipales y a presidencias de comunidad. Pero, pues bueno, ya más adelante veremos todo esto. Por el momento vamos con la entrevista, si les parece. Compañeros, está hoy con nosotros Rigoberto. Rigoberto, muchas gracias. Buenas noches, buenos compañeros, consejera, agradecidos por su presencia en este programa. Estamos aquí para comentarles de cualquier actividad, de cualquier situación ahorita en la situación electoral que se está presentando y de los hechos que en la vida diaria que se van presentando y que vamos comentando. Buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Pues muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a la consejera electoral Yedith Martínez Pinillo. Muchas gracias por venir. Hoy es un tema importante porque hoy arrancaban las campañas para presidentes municipales, para presidentes de comunidad y diputados locales. Desafortunadamente no fue así por razones que hoy trataremos de encontrar, hoy trataremos de desmenuzar de lo que está pasando en la situación política, ¿no? Muchas gracias, Miguel, y pues ahora sí, si nos permite, pues vamos con la entrevista. Y como comentaba nuestro compañero Miguel de la agencia informativa Grafos, hoy no iniciaron las campañas. Iniciaron campañas locales, ya teníamos las campañas federales, inician campañas locales. En algunos casos fue donde pues está pausado, por decirlo así, tienen una pausa, pero en un momento tendrán que iniciar ya su campaña. Pero platíquenos, consejera, cómo está toda esta situación, cómo arrancan las campañas desde el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y qué ha pasado con toda esta situación. Claro, pues nuevamente muy buena tarde a todas y todos. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, el día de hoy dio inicio el periodo de campañas. Salen a campañas el día de hoy quienes ya tienen la calidad de candidatas y candidatos, y en ese sentido, bueno, pues salen a campaña para las diputaciones locales. No así para el caso de integrantes de ayuntamiento y presidencias de comunidad, y esto, bueno, obedece a un tema que tiene que ver justo con el registro de candidaturas, es decir, las postulaciones que presentaron los distintos institutos políticos al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que derivó en el tema de reservar el registro de estas candidaturas por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a fin de que los institutos políticos, bueno, pues puedan cumplir con un requerimiento que hicimos y que tiene que ver con temas o por cuestiones de paridad, con el tema de cumplimiento de acciones afirmativas, y ese es el motivo del por qué hasta el día de hoy, bueno, pues están vuelvo a lo mismo, no hay candidatas y candidatos aún registrados para la elección de integrantes de ayuntamiento y presidencias de comunidad. ¿Aproximadamente qué porcentaje es, por ejemplo, en ayuntamientos o en diputaciones que están ahorita todavía, que no han podido iniciar campaña? Bueno, yo les comentaba, en el tema de diputaciones locales salen sin ningún inconveniente, es decir, las postulaciones que nos fueron presentadas están saliendo y que obtuvieron su registro están saliendo o salieron el día de hoy a campaña. Y en el tema de integrantes de ayuntamientos, pues compartirles, nosotros tenemos un registro, es decir, un poco más de 12.500 registros que procesamos en el instituto, sí. Y bueno, pues tiene que ver con las postulaciones de las 60 ayuntamientos, 299 presidencias de comunidad. Si eso lo trasladamos a los distintos institutos políticos, tenemos 11 institutos políticos, más aparte una coalición. Ok, pues aquí pues estamos hablando, estamos hablando de la mayoría. Es interesante saber y tenerla aquí,
porque en múltiples programas hemos estado hablando de estas acciones afirmativas, de lo que tienen que hacer y desde cuándo sabían de esta situación los partidos políticos. Desde mi particular punto de vista, no es creíble, no es confiable en el que hoy, cuando tenían que arrancar, no haya, por una razón que no es atribuible a ustedes, sino a los partidos. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la falla principal que están teniendo los partidos para no cumplir con estas acciones afirmativas, con esta regularización o con estos requisitos electorales? Claro, bueno, compartirles primero que nada que nosotros en el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobamos desde el año pasado, en noviembre, aprobamos los lineamientos de paridad y los lineamientos para el registro de candidaturas. Entonces, sí, en los lineamientos del registro de candidaturas, pues ya venían esta serie de acciones afirmativas que tienen que cumplir los institutos políticos al momento de postular. Y en ese sentido, bueno, pues compartirles, traemos acciones afirmativas que ya se habían implementado en procesos anteriores. Por ejemplo, la acción afirmativa para juventudes no es nueva, ya se había implementado en el proceso del 2021. La acción afirmativa para personas de la diversidad sexual, la acción afirmativa para personas indígenas, y en este proceso electoral se implementó la acción afirmativa para personas con discapacidad. También es una realidad que estas acciones afirmativas, bueno, pues llegaban hasta cierto cargo, ahora las estamos implementando para los 3 cargos que están en ese proceso electoral, que son las diputaciones, integrantes de ayuntamiento y presidencias de comunidad, y una acción afirmativa adicional que es para personas residentes en el extranjero, pero esa aplica únicamente para las diputaciones locales, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos el número de registros, el número de planillas que presentan los institutos políticos. Yo les decía, hablamos de 299 presidencias de comunidad que tienen que postular, y en ese sentido, pues tienen que observar el cumplimiento de este principio constitucional de paridad, más las acciones afirmativas, ¿no? Compartirles también que segunda etapa que tiene que ver con el registro de candidaturas para estos cargos, pues inició el 5 de abril, concluyó el 21 de abril, es decir, ese tiempo tuvieron los institutos políticos para presentar sus postulaciones, y la realidad, bueno, pues es que el grueso, sí estuvimos recibiendo conforme iban avanzando los días una vez que se aperturó este registro, pero eran los menos. La realidad es que el grueso de los registros los recibimos en el instituto el último día, en las últimas horas. Bueno, pues que eso nos obligó a nosotros como instituto a implementar una serie de acciones para poder salir en tiempo y resolver sobre estas postulaciones de los institutos políticos. Yo quisiera preguntar cuál es el procedimiento o el proceso que se tiene que llevar para que los partidos políticos integren las planillas. En qué, si hay una regularización, si hay una regla, una reglamentación en donde podamos decir, ¿cómo le hago para cumplir con la paridad de género? ¿Cómo le hago para cumplir con la postulación de una persona de discapacidad y así? ¿Cuál sería ese procedimiento? Claro, yo les comentaba, cuando nosotros aprobamos estos lineamientos para el registro de candidaturas, bueno, pues ahí establecemos los parámetros bajo los cuales los institutos políticos deben llevar a cabo sus postulaciones. Bueno, en el tema de paridad, bueno, hablamos primero que nada, pues que debe haber una postulación del 50% para mujeres, 50% para hombres. Hablamos también de la paridad, que debe existir alternancia entre los géneros. Hablamos que debe existir homogeneidad en las fórmulas. Entonces justo hacemos toda esa revisión, pero partimos primero de revisar requisitos de elegibilidad, ¿no? Es decir, primero que nos presenten la documentación, que nos presenten credenciales de elector, constancias de radicación, una serie de formatos donde los institutos políticos postulan, donde las y los ciudadanos aceptan esas postulaciones y van por alguna acción afirmativa, etcétera. Entonces partimos primero de la revisión de requisitos de elegibilidad, después pasamos a la revisión de que cumplan con el principio constitucional de paridad de género, y después entramos al tema de la revisión del cumplimiento de acciones afirmativas. En el tema de las acciones afirmativas para juventudes, pues comentarles, la realidad es que solamente es que tienen que ser postulados personas que tengan entre 18 y 30 años, no se requiere de ningún documento adicional, porque eso solo se obtiene, ese dato se obtiene de la credencial de elector. En el caso de personas de la diversidad sexual, bueno, pues que ellos manifiesten que están accediendo o están siendo postulados por esa acción afirmativa.
Para el caso de discapacidad, nuestros lineamientos establecen los requisitos que ellos deben de presentar, es decir, estas documentales para que puedan acreditar el caso de una discapacidad permanente. Y en el caso de las postulaciones para personas de la comunidad indígena, pues tienen que presentar o acreditarnos más bien el vínculo comunitario, ¿no? Y también nuestros lineamientos establecen cuáles son el orden de prelación en la que deben de ir presentando esas documentales. Esas documentales, para ir ejemplificando, porque ha habido mucho ruido en la sociedad, hay muchas críticas a ciertos personajes políticos que se postularon por esas acciones afirmativas, y uno dice, pues a lo mejor no lo veo que tenga cierta característica. O sea, cómo ir definiendo si yo con el uso de estos lentes puedo calificar para anotarme como discapacidad permanente o así. Hablaba de este proceso de ir palomeando o ir llenando los requisitos. Claro, ahora es importante que yo les comente que nosotros elaboramos estos lineamientos y establecimos estos requisitos, pero esto deriva de consultas que llevó a cabo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, donde consultamos a estos grupos de atención prioritaria, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, fueron ellos quienes nos dijeron, primero, el requisito fundamental es que hablemos de una discapacidad permanente. Enseguida ellos nos decían los documentos con los cuales tendrían que irse acreditando. Ahora, hablamos en el tema, y algo que usted preguntaba, que tiene que ver con el instituto al recibir la documentación, revisa los documentos que están presentando, y si el documento a nosotros nos dice que tiene una discapacidad permanente, la realidad es que el instituto no entra a verificar si es o no, porque no tenemos, es decir, el órgano colegiado no tiene la especialización que se requiere para determinar si es o no una discapacidad permanente. Por eso estos documentos pedimos que los expidan instituciones de salud, hablamos del ISSSTE, del IMSS, de la Secretaría de Salud, pedimos la credencial que emite el Sistema Nacional DIF, que es el primer documento en este orden de prelación que deben de presentar. Cuando el ciudadano o la ciudadana que está siendo postulada no puede presentarnos el primer documento, tiene que, a través de un escrito, justificarnos las razones o los motivos por los cuales no está presentando el primer documento, y entonces pasa al siguiente documento, ¿no? Ese es para el caso de las personas con discapacidad. Para el caso de las personas indígenas, yo les decía, pues tienen que acreditar el vínculo comunitario, y también pues ahí nosotros requerimos, ¿no? Es decir, el documento que emite la asamblea comunitaria, donde determina pues que forma parte de la comunidad indígena, que ha hecho trabajo en favor de la comunidad. Y bueno, enseguida después hablamos de autoridades agrarias y ejidales, las autoridades civiles cuando ya interviene el presidente de comunidad, y para eso también pedimos que nos vayan justificando, si no tienen el primer documento, cuáles son las razones, y así en ese orden hasta agotar la lista de documentos que establecen nuestros lineamientos. Entonces, en conclusión, después, o sea, le pedí ir en este caminito para llegar a esta conclusión. Después de 2 años, después de tantas capacitaciones, los partidos políticos no han mostrado esa capacidad de poder entender cosas que ellos mismos propusieron en los cambios de la ley. Bueno, la realidad es que yo les decía, esto partimos de acciones afirmativas, es una realidad que esto no está plasmado en la ley, y entonces, bueno, pues nosotros, la autoridad electoral en cada proceso electoral, bueno, pues recibimos peticiones de la ciudadanía. También hay mandatos de las autoridades jurisdiccionales que ahora sí nos ordenan implementar acciones afirmativas, y bueno, nosotros tenemos que empezar a construir, y en este sentido, pues sí decirles, ¿no?, un trabajo que llevó a cabo el instituto para consultar a las personas que forman parte de estos grupos de atención prioritaria, para preguntarles, ¿no? Es decir, que ellos nos fueran dando la pauta, y bueno, pues eso se trasladó hacia nuestros lineamientos. Algo que comentaban, bueno, nosotros revisamos con los institutos políticos estos documentos, lo decía, previo a su aprobación. Una vez que son aprobados, se les hace de conocimiento, y desde la Comisión del Registro de Candidaturas, pues generaron una serie de capacitaciones para con los institutos políticos,
justo para atender aquellas dudas que tuviesen en el llenado de los formatos, en la presentación de la documentación o en la forma en la que tenían que postular a sus candidaturas por acciones afirmativas. Oiga, bueno, consejera, preguntarle, bueno, luego de todo este proceso que siguió, porque sí es muy extenso, porque todo esto lo tuvieron que tener y tener conocimiento quiénes están en los partidos políticos, quienes están como representantes, y ustedes como consejeros tuvieron la oportunidad de darles a conocer o explicarles de manera más precisa esta situación. ¿En qué inconsistencias para el llenado de los formatos o para llenar las planillas de las presidencias municipales cometieron o son muy recurrentes? Bueno, pues la realidad es que, por ejemplo, hablamos en el tema de cuando tienen ellos que acreditar o más bien postular acciones afirmativas, pues que justo no nos acompañan los documentos que yo les acabo de comentar. Es decir, en la solicitud que nos presentan de registro nos dicen esta candidatura o esta fórmula la estamos presentando y va postulada por determinada acción afirmativa. Por ejemplo, va por la acción afirmativa indígena, pero no nos adjuntan la documentación con la que acreditan el vínculo. Pasa lo mismo en el caso de la discapacidad. En el caso de personas con discapacidad, recibimos certificados que nos hablan de una discapacidad, pero que no nos dicen que esta discapacidad es permanente. En ese sentido es donde se encuentran pues la mayoría de las observaciones que nosotros les hacemos ver a los institutos políticos. Ahora, una de las razones, pregunto, es una de las razones, uno de los factores que hicieron que se retrasara el inicio de campañas de los ayuntamientos. Bueno, es que no es el tema que se retrasara. Yo les decía de inicio, ¿quiénes pueden iniciar campañas? Quienes tengan la calidad de candidatas y candidatos. Yo les decía de inicio, el diseño de nuestra ley es, una vez que concluye el registro de candidaturas el 21 de abril, nosotros tenemos 8 días para resolver. Así está en nuestro calendario electoral, es decir, nosotros teníamos hasta el día de ayer para resolver y este tema de la legislación, que una vez que nosotros estamos en el último día que resolvemos, al día siguiente iniciamos candidaturas. Entonces yo también les decía, recibimos el grueso de los registros el último día. Nosotros tuvimos 8 días para recepcionar, es decir, recibir la documentación, generar la revisión de los documentos que nos presentaron, hacer la revisión jurídica del cumplimiento de requisitos, capturar y revisar, y en ese sentido empezar a revisar el cumplimiento de paridad, el cumplimiento de acciones afirmativas. Y en ese sentido nuestros lineamientos también así lo establecen, es una vez que yo resuelva, si tú no cumples, yo te doy 48 horas para que tú cumplas, y aún así, y estos también son criterios jurisdiccionales, ¿no? En el tema, te doy 48 horas, tú me presentas, sigues incumpliendo, te otorgo 24 horas más para que tú cumplas, y si no cumples, entonces ya hay una negativa del registro. Estamos en esa parte, en el tema de las 48 horas para que los partidos políticos pues puedan atender estos. Es decir, para que se cumpla ya este periodo, ya se diga, hasta aquí llegó ya el tiempo para que cumplas tu candidato o tu partido político con lo que se te está solicitando, y ya estén todos en campaña. ¿Cuál es el periodo límite? El día que digan ya no hay más, ya los que hayan cumplido ya pueden hacer campaña ya en su totalidad, y hasta este momento, ¿o no? Bueno, la realidad es que también eso varía, porque yo les puedo decir, nosotros les los otorgamos a todos el mismo plazo, las 48 horas, va a depender de cada instituto político. Es decir, si un instituto político atiende nuestro requerimiento en 12 horas, llega la documentación, hacemos la revisión, cumple, resolvemos. Pero invariablemente también va a haber institutos políticos que estarán agotando las 48 horas, ¿no? Generamos la revisión, y va en función de lo que nos presenten, generamos la revisión, y si nosotros tenemos que salir nuevamente a decir, sigue el incumplimiento, o atendiste esto, pero al momento de atender esto, dejaste de observar ahora este tema que tiene mucho que ver con el tema de paridad, pues tenemos que darles las otras 24 horas. Pero ustedes están en ese proceso de revisión todavía. No, ahorita estamos nosotros ya revisamos, nosotros ya resolvimos en este momento de reservar, porque ahí tienen que pues hay inconsistencias. Mientras no cumplan los partidos que tienen 48 horas, pues no podrán. ¿Por qué? Porque el diseño de la ley está así.
O sea, no es problema del ITE, y yo no lo estoy defendiendo, no es problema de ustedes, sino de los partidos. Tenemos algunas participaciones, compañeros, de adelante, público, que me parece son interesantes. Escena informativa, que es nuestro compañero Emilio Magdaleno, él comenta, dice, hoy el PAN dice que es necesario que existan reformas a la ley electoral porque no hay claridad en las acciones afirmativas. Pero yo voy más allá, en el diseño de la ley que usted dice, ¿no? O sea, están los lineamientos que hay que cumplir, pero el espacio para analizar, estudiar es muy corto. Por eso ustedes reciben el 21 de abril, pero tienen 8 días para resolver y al otro día a campaña. Pasa esta situación. ¿No es un problema de diseño de ley? Sí, claro, y yo creo que en ese sentido, en las mesas de trabajo que hemos tenido con los institutos políticos, coincidimos que así es como está diseñada la ley y que es necesaria una reforma, ¿no? Porque nosotros tenemos tiempos muy cortos para resolver y ellos ya saben, pues, el tema de la afectación que pueden tener ahora para que no inicien las campañas en la fecha que establece nuestro calendario electoral. Creo que en eso hemos coincidido, en el tema de que es necesaria una reforma electoral en los tiempos que establece el registro de candidaturas, pero también en el tema de las acciones afirmativas. Yo se los decía, las acciones afirmativas las implementa el instituto porque no están reguladas en la ley, eso es una realidad, y entonces el instituto, por mandato de la autoridad jurisdiccional, tiene que implementar estas acciones afirmativas, y también lo hemos comentado, si estas acciones son aterrizadas en nuestra legislación para poder atender a estos grupos de atención prioritaria, bueno, pues el instituto tendría que acatar cómo estén establecidas esta regulación en nuestra normativa. La realidad es que en este momento está diseñada de esa manera y bueno, pues esta es la complejidad con la que tanto los institutos políticos como el instituto pues trabajamos en el proceso electoral. O sea, total que en conclusión, ustedes están aplicando la ley, ustedes están aplicando los lineamientos, mientras los partidos políticos no cumplan con esos lineamientos, pues no podrán salir a campaña y podrán estarles dando más prórrogas y más prórrogas hasta que cumplan. Podríamos visualizar un escenario de unos 10 o 15 días o es menos, o por qué se están tardando. Bueno, es que yo les decía, la realidad es que tampoco podríamos nosotros generar y generar prórrogas. Yo les decía, estamos ahorita en el tiempo de las 48 horas, una vez que ellos presenten, generamos nuevamente la revisión con lo que ellos nos presenten. Si nosotros seguimos advirtiendo que haya algún tema que deban atender, les concedemos las 24 horas. Después de eso, nosotros resolvemos con lo que los institutos hayan presentado. ¿Y cómo podemos resolver? Pues en el sentido que los propios lineamientos lo establecen, otorgando los registros o negando los registros. En el caso de las candidaturas a diputaciones locales en específico, comentaba que ahí sí ya todos están en campaña, si no mal entendí. Es correcto, ya todos pueden estar en campaña desde hoy, que es el periodo legal para que inicien campañas, porque si notamos que algunos candidatos a diputados todavía estaban con que si iniciaban o no iniciaban, si habían incurrido en alguna situación o no se han movido muchos. Yo creo que también he visto a muy pocos en medios. Pues el ruido natural de los medios de pronto pues no ha sido como que claro quién sí, quién no. Hoy emitieron un comunicado, una información en el sentido de que ya las personas independientes, los candidatos independientes ya podían hacerlo, pero los partidos siguen entrampados en eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que tendríamos que tener mayor certeza para que todos sepamos, pero creo que hoy nos ha venido a dar luces sobre lo que la gente está dudando de si el ITE no está haciendo su trabajo, de que si los partidos, ¿no? Yo creo que es de mucha profundidad el tema, porque los partidos políticos tienen disponibles recursos y tendrían que estar generando campañas o trabajo para difundir la cultura democrática que incluya a grupos minoritarios y a todas estas acciones, ¿cierto? Bueno, pregunta, consejera, creo que es una pregunta de precisión del asunto, es de más o menos, ¿todos los partidos tienen este conflicto o nada más unos tienen el tema de las acciones afirmativas, otros los de paridad de género, o todos traen el mismo sentido, la misma irregularidad? No, la realidad es que es distinto, el análisis es distinto. Hay quienes tienen tema desde el cumplimiento de paridad,
hay quienes tienen alguna observación en temas de alguna acción afirmativa en específico, es decir, eso varía de los institutos políticos, pero la realidad es que en este momento, pues los 11 institutos políticos y la coalición, pues la realidad es que sus candidaturas, sus postulaciones, pues en este momento están reservadas, ¿no? Por distintos, es decir, hay algunos que tienen alguna cuestión con la acción afirmativa de juventudes, otros con indígena, otros con discapacidad, pero están en esas. Estamos en Razones para Hablar, Hechos para Debatir, y estamos con la consejera Yedith Martínez Pinillo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Para quienes pues apenas están sintonizando, están llevando esta transmisión, y pues bueno, estamos tratando todo este asunto del inicio de campañas, del arranque de campañas. Diputados locales, ya salgan a hacer campaña. Ya pueden hacerlo, ya nos comentó la consejera que no tienen problemas, hagan campañas. Y por ahí todavía están con el temor, pues a lo mejor no los han asesorado bien en sus partidos políticos y por ahí están con esta situación, pero quienes no hayan cumplido todavía y deben saber quiénes son, de ayuntamientos o de presidencias de comunidad, pues échenle ganas. Ya la gente necesita conocer sus propuestas, qué es lo que ustedes están ofreciendo a todo el electorado para que voten o no por ustedes. Échenle ganas, por favor, pues ya, porque van retrasados y son 30 días nada más. Son 30 días y ahorita ya menos uno. 30 días menos uno. No sé si... tenemos otro tema, o sea, platíquenos de los otros aspectos de la elección, cómo va a estar el asunto del conteo rápido, si va a haber o no va a haber, cómo va el proceso desde la mirada del INE. Ok, bueno, pues la realidad es que nosotros seguimos trabajando en todas las actividades que tienen que ver con el proceso electoral. En temas de conteo rápido, no tendremos nosotros conteo rápido porque no tenemos la elección de gubernatura, pero bueno, pues estamos trabajando ahorita con temas de documentación electoral. Tenemos el tema del voto anticipado. Esta es la primera ocasión que podrán votar personas bajo esta figura que es el voto anticipado, personas que se encuentran en postración. Entonces, bueno, pues ya en los próximos días tenemos que estar entregando la documentación electoral al INE, pues para integrar estos paquetes para esta figura. Estamos trabajando con ya en próximos días iniciaremos con los simulacros del PREP. Estamos también con las convocatorias para la contratación pues de estas figuras que se requieren para el proceso electoral, capacitadores electorales, supervisores electorales. Bueno, ahorita lo que nos ha llevado el tema ha sido el registro de candidaturas en este momento, pero bueno, pues viene el tema de la personalización de cada una de las boletas que se mandan a imprimir. Después viene la integración de los paquetes electorales, el conteo sellado y agrupamiento de boletas, la entrega de los paquetes a las presidencias de las mesas directivas, y ya con actividades cada vez más cercanas al día de la jornada electoral. Pues nos da mucho gusto que muchas personas nos están poniendo like, nos están siguiendo. Hay una gran cantidad de ahí likes que se empiezan no se empiezan ya desde que empezó el programa, ya nos están dando muchas personas like. Muchas gracias. También comenten, por aquí teníamos más comentarios. Sí. Miguel. Una persona del público, Selene Borges, nos pregunta que le gustaría que la consejera nos ayudara a ahondar acerca de las atribuciones de los funcionarios de casilla, especialmente de los presidentes, a propósito de que se preguntaban en otra emisión del programa, hablamos de eso, quién puede determinar quién puede permanecer en la casilla o quién no, según respete los límites establecidos de la ley. Es decir, el otro día platicábamos de que hasta dónde podía un ciudadano llegar o un medio llegar y observar la votación, o sea, ¿Cómo está esta situación, las atribuciones de los presidentes de casilla y los funcionarios de casilla? Claro, invariablemente, bueno, pues eso está en nuestra legislación. En el tema de la observación electoral no hay que perder de vista que para eso está regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, quienes pueden hacer observación electoral y en qué consiste esa observación electoral. Desde el una vez que inició el proceso electoral, el 2 de diciembre se emitió la convocatoria pues para la ciudadanía que estuviese interesada en ser observadoras u observadores electorales, y bueno, pues tienen
Una vez que ellos participan, pues ¿en qué consiste? En que pueden observar las distintas etapas del proceso electoral, pero sí tienen que llevar a cabo un procedimiento, es decir, presentar una solicitud. Una vez que presentan esta solicitud, hay que tomar un curso, una capacitación, y posterior a eso se genera la acreditación, pues que a ellos les permite permanecer el día de la elección en la casilla, haciendo, como su nombre lo dice, únicamente cuestiones de observación. No pueden intervenir. Precisábamos en el asunto, en una casilla X, casilla electoral, como medio y como ciudadano, las restricciones que hay, en el sentido desde qué tanto me puedo acercar a una persona que está votando, qué tanto le puedo tomar fotos, en dónde, a qué distancia. Y entonces hacíamos la observación siguiente: ya que hemos cubierto varias elecciones, uno se va dando cuenta que, por ejemplo, en la urna, o más bien en donde va usted a emitir su voto, es a una cierta distancia. Cuando uno va a poner la papeleta o las papeletas, es a otra cierta distancia, y quien tiene la autoridad para quien esté haciendo algún uso indebido o esté haciendo alguna situación indebida era el presidente de la casilla. Ahí es donde tenemos preciso que él es el que toma la decisión de llamar a la autoridad, en este caso los policías o otro tipo de autoridad, para llamar y retirar a quienes están incurriendo en alguna situación o alguna falta según lo que ellos estén observando. Ahí es donde estoy precisando qué tanto tenemos nosotros o tenemos que actuar como prensa o como ciudadano común y corriente que quiere tomarse la foto o quiere tomar la foto a su familiar emitiendo un voto. Claro, creo que eso es importante, ¿no? Invariablemente en cada casilla, bueno, pues están los funcionarios de las mesas directivas de casilla. En este caso las presidencias tienen una función muy en específico, los secretarios, secretarias, las y los escrutadores. Bueno, y en ese sentido el presidente es el que tiene la responsabilidad de mantener el orden y que la votación se pueda desarrollar de manera tranquila, de manera fluida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues no hay que olvidar que una de las características que tiene el voto, pues que el voto es secreto. Y en ese sentido, pues justo es esa parte, ¿no? De no generar el acercamiento. Por eso es que contamos con mamparas, por eso es que pedimos que deben doblar la boleta y cómo deben depositarla en las urnas. Y creo que también tiene que ver con un tema de orden. Invariablemente, una vez que se apertura la casilla, pues hay horas, ¿no?, en las que es mayor la afluencia, y en ese sentido, pues a veces lo que buscan las presidencias de las mesas directivas, pues es que haya ese orden, ¿no? Es decir, todos aquí no se aglomeren, y que a veces esa es la parte en la que las presidencias pues tienen que entrar y decir, oye, tú ya votaste, por favor, retírate, permite que quienes puedan, que quienes van a hacerlo puedan llevarlo a cabo. Y bueno, pues una serie de medidas que tienen que tomar las presidencias, justo vuelvo a lo mismo, ¿no?, para que haya orden en la casilla y todas las y los ciudadanos puedan emitir su voto, ¿no? Ok, pues esta es la voz de la consejera Yedith Martínez Pinillo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Hoy arrancaron formalmente las campañas locales, ya las federales pues ya llevan 2 meses y ya nada más falta un mes para que concluyan las campañas federales y iniciaron hoy formalmente las campañas locales, a ayuntamientos y a diputaciones locales, así como a presidencias de comunidad. Seguramente habrá muchas dudas todavía por ahí, irán surgiendo otras situaciones durante estos días, y pues invitamos al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a la consejera, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. La invitamos nuevamente, si más adelante nos acompaña, o el titular del ITE también, pues este espacio estará abierto. Tendremos 2 programas por semana, pero seguramente vamos a realizar más programas, va a haber eventualidades. Nosotros damos el seguimiento puntual a todo este proceso electoral y pues posiblemente más días estemos también con estos programas. Pues muchas gracias, consejera, nos las pasamos muy bien y seguramente pues la estaremos invitando para que nos acompañe más adelante. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio de venir y poder compartir con ustedes del trabajo que está haciendo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, bueno, en una de las etapas del proceso que tiene que ver con el registro de candidaturas, y bueno, pues las veces que nos inviten, pues estaremos por aquí con mucho gusto.
Muchas gracias, consejera. Y muchas gracias a todos quienes están siguiendo este programa. Todavía tenemos temas para ir debatiendo con nuestros compañeros periodistas. Vamos por lo pronto a una pausa con nuestro operador Monroy, Carlos Monroy. Buenas tardes y regresamos a Razones para Hablar, Hechos para Debatir, y a quienes nos están siguiendo en esta transmisión de Facebook de este programa de periodistas, de análisis, de debate y de mucha información relevante para toda la comunidad del estado de Tlaxcala y más allá también de los estados vecinos que también nos siguen en esta transmisión. Muchas gracias. Y hoy tenemos el tema de la duración de las campañas y a quienes beneficia, si a alguien beneficia el tiempo que duran, porque muchos no están de acuerdo, algunos sí, pero pues de todo esto vamos a hablar en este segmento. Rigoberto, muchas gracias y pues si les parece, compañeros, vamos a entrarle con las preguntas. ¿Qué opinan del tiempo que duran las campañas? ¿Qué opinas en este caso son 30 días, ya menos uno, ya resta uno, 29 días ya nada más? Lo que resta de esta etapa de campañas a diputaciones locales y presidencias de comunidad, presidencias municipales. Exactamente, ya tuvimos, perdón Rigo, ya, iníciale porque ya vi que ya estás adentro. Este tema es importante. Yo siento que lo que decíamos es muy corto desde el punto de vista que tú lo veas, es muy corto en municipios grandes. ¿Por qué? Porque no te da tiempo de recorrer, como en Huamantla, que tiene 35 comunidades, no te da tiempo de recorrer las 35 comunidades en un día vas por comunidad, es imposible. Ahora, si la recorres por 2 días, 2 comunidades por día, te vas a tardar exactamente 16 días recorriéndolas y luego otros 16 para volver a retomarlas. Pero el asunto no es ese, el asunto es cómo hacen los candidatos, que hoy son 11
institutos políticos los que mandaron a sus candidatos. ¿Cómo le van a hacer? ¿Y cómo van a asimilar la gran mayoría de los habitantes esa situación o las propuestas que vayan llegando? Muchos no van a poder, muchos se van a quedar a la mitad y la información se va a quedar a la mitad. Muchos que tienen otros recursos o que van a utilizar, echan mano de varios recursos tecnológicos, de radio, electrónicos y todo este tipo de cuestiones que se pueden utilizar en una campaña, van a echar mano para poder llegar hasta donde más puedan en cada ayuntamiento o cada municipio. Desde mi punto de vista, 30 días son buenos. Depende de tú cómo los aproveches como candidato y de cómo plantees tu estrategia de campaña. Ahora, el asunto de que sean 30 días, porque antes eran 60 días de campaña y hoy sean de 30, el inicio de esa situación era el tiempo, por el tiempo que había de un estado pequeño, se le daba mucho tiempo para hacer ese tipo de campañas y los recursos que se gastaban económicos para hacer la campaña en cada comunidad o cada municipio eran vastos. Se fueron reduciendo y esto ocasionó que hasta los tiempos de campaña se dieran. Desde mi punto de vista, debe de haber una ampliación de más días de campaña para que no tengamos esta situación que se enfrentan varios candidatos, desde mi punto de vista. Sí, claro, Rigo, muchas gracias y bueno, tu punto de vista, porque hay que aprovechar, si de por sí muchos candidatos pues se quejan de que es muy poco tiempo, pero el tiempo que le dedican pues no lo aprovechan adecuadamente. Digo, cada quien tendrá que hacer su trabajo. Y bueno, pues ¿qué opinas, Miguel, de Grafos STLX sobre esta situación del tiempo que duran las campañas? Pues hoy como bien nos comentaba nuestro compañero de escena informativa, el PAN ya se queja de que pues no les da tiempo complementar o llenar los formatos o cumplir con estos lineamientos que ellos mismos aprobaron y avalaron, porque sí, aquí no hay de que a Chuchita la bolsearon, o sea, sí, claro, ellos estuvieron ahí, como la consejera nos acaba de platicar, los partidos constantemente están siendo capacitados en la conformación de estas comprobar o cumplir, más bien cumplir con las acciones afirmativas, con los lineamientos de cada uno de esos, de estas circunstancias. Y entonces me voy a la crítica fuerte y dura contra los partidos políticos. El PAN no puede venir hoy a decir que necesita más tiempo cuando sabía desde hace 2 o 3 años o desde que se hizo la reforma que esto tenían que cumplir. Lo hemos estado diciendo aquí, compañeros, o sea, no es falta de que la entidad o de que el ITE haga bien o mal, sino de que los partidos no están destinando los recursos para generar la cultura política a la que están obligados a hacer. Es decir, ellos tienen que saber que hay que generar en la comunidad, en los grupos vulnerables, en los grupos minoritarios, la participación ciudadana a través de ellos. Esa es la razón de ser de los partidos, no de buscar puestos, no de buscar hueso, no de buscar reelecciones o no, sino los partidos necesitan generar esa cultura democrática y pues generar la participación ciudadana. Quedó por ahí una pregunta en el tintero, que es obviamente todas estas acciones afirmativas y todas estas situaciones de paridad y demás se generan a través de que candidatos en los procesos pasados se quejaban de que no tenían acceso a la participación. Y eso generó a su vez estas acciones afirmativas, es decir, la ley y la visualización de la ley decía, bueno, pues ya se quejó, ya generaron con todo derecho un pronunciamiento en las entidades jurisdiccionales, pues entonces hay que abrir esos espacios. Hay gente que quiere participar. Pero ¿qué pasó entre esa gente que quería participar y hoy los partidos políticos no tienen gente para cumplir con esos lineamientos que se generaron? ¿Quién falló? ¿En qué momento ese proceso se echó a perder? ¿No? Pues yo creo que falló y están fallando los partidos. 10 partidos en la entidad y todos tratando de generar, hoy entendemos por qué una aspirante
pues está catalogada como discapacidad permanente, ¿no? Pues obviamente yo voy a usar lentes toda mi vida, pues entro ahí. Si cumplo con esos lineamientos y con esa prelación de lineamientos, pues puedo pasar, ¿no? Entonces, al final, el ITE no puede ir más allá de lo que la ley le permite. Entonces, esos 10 partidos que están aquí compitiendo por el poder en Tlaxcala, pues, ¿qué han hecho con el recurso? Tendríamos que, como sociedad, y le pido a la sociedad, que busquemos saber vía transparencia qué es lo que hacen, qué cursos generan, qué divulgación de la democracia están haciendo en las comunidades, como para que sus propios dirigentes vayan en las listas de plurinominales y vayan siempre siendo los mismos candidatos. La reelección me parece bien, siempre y cuando hayas demostrado un excelente trabajo, no la reelección porque no tengo a quién poner, ¿no? Claro, sí, y aquí, bueno, pues ya hablábamos sobre también el tiempo de campaña, si es suficiente o no es suficiente, pues ya Rigo nos comentaba, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Independientemente de esto, y tú, Miguel, mencionabas cuáles son estas circunstancias y este contexto en el que los partidos, pues bueno, más allá como el PAN de reclamar, pues yo creo que deberían trabajar para difundir sus propuestas de campaña. El asunto es que bueno, ya contestamos esta pregunta, si es suficiente o no en lo que comentamos, pero no quieren invertir tampoco en hacer campañas donde lleguen al mayor número de personas, ¿no? Es que esta decisión de acortar, o sea, quizá no contesté a la pregunta yo desde mi punto de vista no es suficiente, hoy no es suficiente el tiempo de campañas, pero también es resultado de las observaciones. Antes, con 60 o 90 días veíamos un dispendio de recursos impresionante. Entonces el punto no es acortar, sino de hacer acciones que cuiden el medio ambiente, porque la gente se quejaba del tendedero que hacían, del plástico que se generaba, y que todo eso va a redundar en la afectación del medio ambiente. Entonces quizá hoy lo que pidamos los ciudadanos, obviamente el ciudadano va prueba y error, y hoy nos damos cuenta que no es suficiente el tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues mayor creatividad de los candidatos, de los partidos, incluso de los medios, ¿no? Para poder difundir con mayor amplitud las ofertas políticas. Bien decías, Enrique, los partidos no quieren, y lo decimos aquí fuerte y claro, no quieren invertir. O sea, los medios de comunicación somos el vehículo adecuado, idóneo, para dar a conocer sus propuestas, pero hoy están un poco reticentes a utilizar los medios porque es muy poquito tiempo. Los topes de campaña, es cierto, se redujeron. O sea, hoy estamos dándonos cuenta, y el PAN, a través de el comentario que hace nuestro compañero, pues está diciendo, oye, ya me di cuenta. Pues nos vamos a dar cuenta todos. Esperemos que al final de este proceso electoral podamos tener a los representantes del ITE, y que podamos explorar en ese sentido, y a los presidentes les invitamos a que participemos y a que analicemos todos juntos esta duración o no duración, si es bueno o no es bueno, si está aportando a la sociedad. Incluso, ya nomás termino con eso, tan mal está esta situación que hay 80% de personas en todo el país que no saben que la elección es el 2 de junio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente era el 3 de julio. Con estas modificaciones... Bueno, de acuerdo al, ¿no?, primer domingo de julio. El primer domingo de julio, ¿no? El primer domingo de julio. Con estas modificaciones, hoy no saben si es si es en junio o si es en julio. Y los partidos políticos a nivel nacional le han pedido y le han exigido al Instituto Nacional Electoral que genere campañas de difusión en donde le digan a la población que la votación es el 2 de junio. Entonces, algo está pasando con esta ley que se debió haber aprobado sobre las piernas y no mediante un análisis profundo de lo que tenía que suceder. Ahora, déjame complementarte lo que tú estás diciendo, Miguel. El asunto no es si es cierto, bueno, ya existe, ya aprobaste las modificaciones a la ley electoral, bueno, pero ahora también los partidos responsables y quienes son los que participan en estas elecciones deben de también tienen estas reglas, tengo estos 30 días, tengo 60 días de hacer tus estrategias de campaña y difusión en esos tiempos. Si tú no eres muy inteligente y no le dices a tus
a los que van a ser tus candidatos, a cómo deben de trabajar sus estrategias, estás tú fallando mismo también como instituto político. Es correcto. Y entonces lo que vas a ocasionar, bueno, yo ya como instituto electoral, yo ya te puse las reglas, ahora ya las conoces, ahora tú trabajas con ellas para difundir lo que tú quieres. Hazte valer de todos los medios que se puedan válidos en la ley para estas acciones. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que los mismos partidos tienen que tener eso en cuenta. Entonces, ahora bien, volvemos a lo mismo. No soy suficiente el tiempo, hay que ampliarlo, sí hay que ampliarlo. ¿Qué tanto? A eso hay que analizarlo para que pueda esto dar resultados de lo que queremos. Una mejor difusión, una mayor estrategia de comunicación con los ciudadanos, que es finalmente a donde quieren llegar los candidatos de todos los niveles que hay. ¿Cómo vas a llegar? A través de esto y eso, Tomás, pero necesito más tiempo. ¿Cómo lo voy a lograr? Haciendo reformas a esta ley que ya la habías reformado. Ese es mi punto de vista, y también que los institutos políticos sepan jugar con las reglas que están presentes y no ponerse a quejar de que pues es poquito tiempo, pues es que no me dijeron, es que las acciones afirmativas, todo eso ya lo sabían, y todo eso los dirigentes y quienes están encargados de conformar las planillas lo tenían presente. Entonces, por lo tanto, deben de saber cómo armar y no tener estas situaciones de inconsistencias y de retraso de inicio de campañas de X o Y candidatura. Sí, tienes toda la razón, Rigoberto. Sobre esto, si es suficiente o no, pues tú me mencionas que no, pero ya explicas las razones. Yo también creo que no es suficiente con un mes para el caso de diputaciones locales y ayuntamientos, pero también les estrangulan los recursos. Entonces, la utilización de los recursos, más bien, no los recursos, sino la utilización de estos, en donde los limitan a muchas cosas. Y vemos un dispendio de recursos en algunos partidos que tienen más lana, y de pronto se ve pues una cantidad inmensa de publicidad, y por los que pues no tienen tanto, pues ahí está también disparejo este asunto. Entonces, en una reforma yo creo que habría que plantear muchas situaciones para poder eficientar todo esto. Pero, pues bueno, me dice el operador que vamos rápido a una pausa y regresamos. No se mueva. Síganos acompañando, en un momentito.
Buenas gracias y muchas gracias por permanecer en este programa, Razones para Hablar, Hechos para Debatir. Y pues bueno, tuvimos este tema de la duración de las campañas políticas y estos razonamientos de aquí del equipo de prensa, donde pues entre otras cosas pues maneja que precisamente la duración pues no es suficiente en el caso de ayuntamientos y diputaciones locales, por todo lo que se refiere a que la gente conozca las propuestas a fondo de los candidatos a estos puestos de elección popular. Y pues bueno, también este contexto, esta situación de una necesidad de reformar, en todo caso como propuesta también de aquí del equipo de periodistas, pues de una reforma donde prácticamente sea más equitativo el uso de recursos, la cantidad de recursos que se utilizan, y por supuesto que sea un tiempo pues un poco más amplio para que puedan llegar hasta todos los lugares y al mayor número de electores estas propuestas de los candidatos. No sé si tengan algo o vamos concluyendo, compañeros, ya este programa. Tuvimos también hoy la presencia de la consejera Yedith Martínez Pinillo, que es consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, y que ella vino a comentarnos todo sobre este arranque de campañas. Pues muchas gracias, compañeros. Rigoberto, tus redes sociales, si nos permites. Estamos, mis redes sociales son elinformadortlaxcala.com.mx, la página web, El Informador de Tlaxcala en Facebook, en X y en Instagram. Síganme, sigan las noticias que estamos subiendo día con día para informarse de cómo va el proceso electoral en Tlaxcala. Antes de pasar, también teníamos por aquí una llamada por parte de nuestro compañero Emilio Magdaleno, y en este caso pues él también nos quiere comentar algo de estos temas. Buenas noches, Emilio. Bueno, pues estamos tratando adelante. Conectarnos con nuestro compañero Emilio, quien estaba en estas actividades de los arranques y los inicios de campaña. Esperamos que ya nos comentó a través de sus comentarios, está ahí al pendiente. Ahí estamos ahí. Pues no, lo tiene, nos manda buzón nuestro compañero, pero por mientras, Miguel, si quieres comentar algo Emilio, y puedas cerrando. Estamos ya finalizando el programa. Si estás por ahí, pues ya aquí está. Emilio, buenas noches. Hola, Quique, muy buenas noches, saludos a ti, Enrique, a Miguel y a Rigo. Pues es un interesante tema que la verdad me llamó la atención los comentarios que le hicieron la consejera, y habla de una claridad y esta falta de interés pues de los partidos como tal. Y bueno, atenernos al tema de que hoy nos concierne, pues coincido con Miguel Ángel cuando habla de que más allá de los tiempos, pues tiene que haber una responsabilidad de los propios ciudadanos de escuchar las propuestas reales y concretas, no de rollo y de demagogia que en esos tiempos hacía. Se acordarán que había entre 60 y 90 días de campaña, que no era otra cosa más que dispendio de recursos. Hablamos de las clásicas lonas, los plásticos, incluso las despensas y hasta los diversos beneficios que se daban antes. Ahora creo que las cosas han cambiado, y yo considero que ese tiempo está muy acorde para que los candidatos pues se las ingenien, tengan la habilidad para en poco tiempo generar esas propuestas, esos planteamientos, políticas, si se quieren llegar, ya sea de diputados locales o diputados locales y alcaldes o presidentes de comunidad, porque recordemos que en el caso de los federales, tanto senadores como diputados federales, pues sí tienen 3 meses, eso habla, pues la diferencia es muy abismal. Así es. Sí, Emilio. Así es, Quique. Entonces mi comentario va en el sentido de que yo considero que estos tiempos actualmente, ¿a quién beneficia? Pues a los ciudadanos. Sin duda beneficia a los ciudadanos este corto tiempo que tienen los candidatos a diputados locales, y en este caso ya, como ya bien se manejó a lo largo del día y lo acaban de confirmar también ustedes, ya no son 30, van a ser al menos 24, 25 días que van a tener los candidatos a alcaldes para realizar sus proselitismos, sus actividades en busca del voto en los 60 municipios y en las más de 90 presidencias de comunidad, Enrique. Sí, Emilio, pues sí, aquí quienes no hayan cumplido con todos los requisitos,
sí podrían tardar esta cantidad de días, y ya dependerá de lo que diga la ley en este sentido y los tiempos que marque para que conteste el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a esta situación. Pues muchas gracias, Emilio. Buenas noches. Cuídense. Chepato. Pues ahí estuvo Emilio Magdaleno con este razonamiento y su aportación a este debate. ¿Tus redes sociales, Miguel? Antes de las redes sociales, agradecerle a las personas que nos estuvieron participando, que nos dieron un like, a Carlos Monroy, por supuesto, nuestro operador este día, a Richie Coello, Alto Impacto Tlaxcala, Fortunato Macías Lima, Escena Informativa Tlaxcala, Liana Maldonado y Selena Borges Hansen, quien hoy se manifestaron con un like en nuestra fanpage. Pues agradecerles a ellos y a quienes hoy nos siguen. La agencia informativa Grafo CCTLX está así en Facebook, así nos pueden encontrar, o tecleando la AIGCCTLX. Estamos también en TikTok, en Instagram, en YouTube y en X como Grafo CCTLX. Muchas gracias, Miguel, y su servidor Enrique Gasga. Página web Generación Press. En redes sociales nos encuentran como @Generación Press, y también tenemos un segmento en Radio Universidad en las mañanas para difundir todo lo que publicamos en nuestras páginas digitales. Muchas gracias, acompáñenos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche, porque seguramente tendremos otro tema muy relevante, de gran importancia para todo nuestro público. Muchas gracias, Rigo, Miguel, hasta el próximo jueves.